al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te pedimos que nos bendigas en esta mañana, dándonos un corazón receptivo, quitando todo estorbo, todo obstáculo, para que tu palabra tenga lugar en nuestras vidas. Señor, sabemos que tu palabra tiene el poder para hacer más allá de lo que nosotros pudiéramos pedir, inclusive también de lo que pudiéramos creer. Señor, te pedimos que en esta hora puedas darnos un corazón que aquilate tu palabra, para que nos lleve a hacer, Señor, tu santa voluntad. A tu servidor te pedimos, Señor, que tú le des gracia, Señor, que quites todo estorbo, Señor, que le des la fortaleza, el denuedo, la llenura de tu Santo Espíritu, para que tu palabra fluya sin ningún obstáculo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando acerca del conocimiento de lo que es la iglesia. Muchos de nosotros tenemos años de congregarnos, inclusive, hermanos, ¿verdad? Tenemos vida de iglesia, y sin embargo llegamos a desconocer la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Pudiéramos pensar de que es una institución creada por los clérigos, por los pastores, por los religiosos. Y sin embargo, en esta hora estamos descubriendo que la iglesia es un diseño de Dios, y que es de Dios y que es para la gloria de Dios. Y que nosotros, al formar parte de la iglesia, debiéramos de tener esa comprensión, y al tener esa comprensión, funcionar realmente como Dios desea que funcionemos dentro de su iglesia. Amén. Hemos estado estudiando por medio de la palabra del Señor lo que es la iglesia, lo que es la importancia también de la iglesia y la naturaleza de ella misma. Pregunta: ¿por qué es que es importante que yo sepa acerca de lo que es la iglesia y de cómo funciona la iglesia? Y hay varias respuestas que pudiéramos dar, hermanos, de por qué es importante que usted se interese. Porque puede pertenecer a una congregación, pero solamente ser, como alguien dijo, de visita, llega, oye, pero no le encuentra mayor significado a aquello. Pero, mis hermanos, cuando usted sabe por qué es que existe la iglesia, usted va a encontrar que Dios fue quien la diseñó, no fueron los hombres, y que si Dios la diseñó, entonces tiene una función que hacer. Y si usted forma parte de esa iglesia, también usted tiene una función para estar allí formando parte de aquellos miembros. Lo otro, hermanos, es en relación con la importancia, es que usted no puede ignorar el saber que la iglesia existe con propósito, y que los propósitos son divinos, no son terrenales. Es importante que usted pueda también comprender qué relación tiene la iglesia con su propia vida. ¿O estará usted formando parte de la iglesia y sin saber para qué está allí? Pensará que solamente es un salón o es un auditorio para escuchar conferencias cristianas, y que después de que termine ese evento, usted se puede ir a su casa y pensar de que eso es todo lo que es la iglesia. Y lejos está de que la iglesia sea como es. Así que en esta hora, mis amados hermanos, queremos continuar con el estudio y ver los beneficios que tiene el que usted forme parte de la iglesia, pero más que nada, que sepa usted qué es la iglesia.
para un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el domingo pasado y antepasado, vimos dos palabras que etimológicamente nos revela y nos muestra cuál es la naturaleza de la iglesia. Esta palabra iglesia, les decía, hermanos, que por cierto, nuestro Señor Jesucristo lo dijo por primera vez en este texto que acabamos de leer. Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Pero ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Y nosotros vimos en la reunión pasada que la iglesia tiene que ver, o como significa la palabra, grupos que han salido. Son vidas que han salido, ¿verdad? Personas que han salido de determinado lugar, y en este caso del estilo de vida del mundo, de la corriente de este mundo, para vivir conforme a los mandamientos y a las enseñanzas de la palabra de Dios. Tanto la palabra eclesía como la palabra cajal, que es la palabra hebrea en el Antiguo Testamento, se habla de ese grupo. Y una evidencia bien notable es cuando el pueblo de Israel sale de la nación de Egipto, habiendo estado esclavos por años en ese lugar, y salen de ese lugar para conformar un pueblo que sería para Dios, que glorificaría su nombre, y que aparte de eso Dios dijo que estaría siempre con ellos. Ahora, lo interesante que decíamos la vez pasada es que este grupo de personas no solamente ha salido, sino que ha venido a ser pertenencia, no de una iglesia en sí misma, no de alguna religión, sino que es pertenencia de Cristo. Amado hermano, tú debes de encontrar el valor y la importancia de pertenecer a una iglesia, que esa iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a algún liderazgo eclesiástico, no le pertenece a una religión. La iglesia es de Cristo. Él la ha comprado. Por eso es que dijo mi iglesia, para aclarar que la iglesia no es compartida para otros. Y lo otro, hermanos, que estuvimos viendo también, que quienes conforman esta iglesia son aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces todos se dicen cristianos o todos se dicen que creen en Dios, pero hermanos, no tienen el cuidado de conocer los mandamientos del Señor. No están interesados en andar en la voluntad de Dios. No conforman con aquellos que realmente han entendido qué es la iglesia. Pero los que forman parte de la iglesia son los que han creído en Cristo. Son los que se han arrepentido de sus pecados. Son los que reconocen que su ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Ellos saben, hermanos, que no pertenecen a este mundo, sino que le pertenecen al Señor. Así que, amada iglesia, si tú eres de aquellos que dicen, yo he salido de la corriente de este mundo, pero en mi corazón, mis valores, por encima de mis valores, mi mayor valor es la persona de mi Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que tú conformas parte de esa iglesia. Una iglesia que su destino no está aquí en la tierra, su destino está en la presencia de nuestro Dios. Y que también dijimos, hermanos, que la iglesia tiene una doble expresión. ¿De qué estamos hablando cuando decimos expresión? Hablamos, hermanos, de que esta iglesia, en primer lugar, usted la puede ver. Yo, por ejemplo, en esta mañana, yo lo puedo ver a usted. Yo puedo saber de que usted ha creído en Cristo, ha adorado al Señor. Y puedo decir, mis hermanos, ellos son de la iglesia. Es una iglesia que, por cierto, el sábado vamos a tener convivio. Vamos a salir, vamos a ir a reunirnos para estar juntos y convivir y tener un tiempo de esparcimiento. Entonces es una iglesia que es visible. Es una iglesia que se puede congregar, la persona se puede dirigir a ellas. Y esa es, desde que se fundó, hermanos, fue una de esas manifestaciones
en que los discípulos podían congregar a la iglesia, dirigirse a ella, reunirse, discutir algunas cuestiones que tenían que ver con decisiones. Un ejemplo de eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde Pablo está también allí con Bernabé, y entonces, hermanos, hay una reunión y se reúnen delante de la iglesia. ¿Para qué? Para tomar una decisión. A esto se le llama la iglesia terrenal visible. Es parte de su expresión. Dice el versículo 25, después que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, dice que le trajo a Antioquía. Ahora, allí en Antioquía había una iglesia. Y se congregaron allí, fíjese, tanto Bernabé como Pablo, se congregaron allí todo un año. ¿Pero con quién se congregaron? Entonces la iglesia era algo que se lograba ver, como lo que está sucediendo en este momento con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Entonces decimos, la iglesia es algo que se puede palpar, ver, tocar, pero también la iglesia, mis amados hermanos, es espiritual, es invisible. Se habla acerca del cuerpo místico de Cristo, como lo es la iglesia. Y en el libro de Colosenses, bueno, hay varios textos, pero yo quise tomar este texto porque para mí ilustra de mejor manera esta iglesia que es invisible. ¿Por qué? Porque de repente usted no la puede ver. Cada uno de nosotros podemos salir a la calle, nadie sabe que somos de la iglesia, pero Dios sí la sabe. Y Dios dice, tú formas parte de mi iglesia. El vecino no lo sabe, tus compañeros no lo saben, pero Dios dice, pero yo sí lo sé. Tú formas parte de mi iglesia. Dice aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se dice, hermanos, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La iglesia entiende eso, hermanos. La iglesia entiende que ha sido creada por Él y que existe para Él. Esa es una evidencia de que la iglesia realmente, de que se es la iglesia porque vive para Él. Versículo 17. Y Él dice, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Observe acerca de la iglesia invisible. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los hermanos, para que en todo nuestro Señor Jesucristo tenga la preeminencia. Pregunta, ¿dónde está la cabeza ahorita? ¿La mira? ¿La logra ver? No la mira. Sin embargo, eso no quita de que se diga que Jesucristo es la cabeza. Hermanos amados, esta iglesia de ahora aquí no es toda la iglesia. La iglesia de Cristo es universal. Por eso es que se nos llama que somos católicos. ¿Sabía usted que somos católicos? ¿No sabían ustedes? A ver, somos católicos, hermano. Y también apostólicos. Somos católicos apostólicos mexicanos. No somos romanos. Somos católicos y somos apostólicos. ¿Qué significa la palabra católico? Fe universal. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo está en China. No la conocemos. Es más,
¿Sabía usted que el lugar, la iglesia más grande a nivel mundial, sabía usted que está en China? ¿Y sabía usted que esa iglesia, hermanos, usted llega y dice, ¿y dónde está la iglesia? Y no la vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos son cristianos que se reúnen a nivel de discipulado. ¿Cuántos están siendo discipulados aquí? Levanten la mano. Qué lindo. Hermanos, queremos que crezca el discipulado en nuestra iglesia. En China no hay iglesia porque el comunismo no lo permite. Allá no te permite la iglesia. Y entonces ellos se reúnen, hermanos, por medio de las casas. Pero nosotros no la veríamos, pero Dios sí mira a su iglesia, porque es invisible. Y así, hermanos, la iglesia es universal, mundial. Nosotros no la conocemos totalmente, pero Cristo, nuestro Señor, sí la conoce. ¿Ve? Entonces, decimos que la iglesia, por un lado, es en verdad, es terrenal en el sentido que es visible, pero también es invisible, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y después de esta breve introducción en esta mañana, queremos compartir la palabra de hoy tocante a la iglesia. Y el tema de hoy es la iglesia, templo de Dios. La iglesia es el templo, es la casa, es la morada de Dios. Si es que tú eres de la iglesia, si tú no eres de la iglesia, entonces discúlpame, este mensaje no te queda, porque Dios no ha hecho templo ni morada de ti. Pero si tú formas parte de la iglesia, Dios te reconoce a ti, no a las paredes, sino que te reconoce a ti como su casa, como su morada y como su templo. Amén. Y hoy vamos a ver esta parte de la iglesia que a los ojos de Dios Él la mira como su casa, como su templo. Primera de Corintios, si fueran tan amables, este es el texto para nosotros en esta hora. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Pablo está diciendo esto a la iglesia, porque la iglesia, muchos de los miembros se están conduciendo de manera inadecuada, no están reflejando a nuestro Señor Jesucristo, el cual es el dueño del templo. Que entonces aquí el Señor, Pablo, les habla de parte del Señor y les dice, no sabéis que sois, no dice que vas a ser, no, a la iglesia se le dice, vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual, ¿qué dice? El cual sois vosotros, santo es. Así que esta mañana yo quiero pedirle que, ha sido mi oración en estos días, que la iglesia le pueda dar el valor, la importancia y de entender de que no somos cualquier cosa, que no somos un club, hermanos, que no somos una agrupación, no, que ante los ojos de Dios somos tan valiosos que para Él nosotros somos su templo. Tú debes de ver eso y mi oración es que tú lo comprendas, que tú lo entiendas. Cuando se nos habla de templo, todo comienza, hermanos, allá con la ofrenda de Caín y de Abel. Se dice que Caín trajo fruto de la tierra para presentárselo a Dios en holocausto. Pero se dice la palabra de que Dios no vio ni con agrado a Caín, ni tampoco su ofrenda. Pero de repente, hermanos, Abel trae de lo mejor del corderito y eso se lo presenta al Señor. Y entonces también la Escritura da testimonio que dice que Dios vio con agrado no solamente la ofrenda, sino que vio con agrado también el corazón, la vida de Abel. Entonces a partir de ahí nosotros
si hacemos un estudio acerca de lo que es la adoración, llegamos, hermanos, que cuando nació Set, también comenzaron a buscar a Dios y a adorar a Dios. Y si así seguimos, llegamos también hasta con Noé, que luego, hermanos, después de que se terminó el diluvio, él hizo un altar y allí adoró a Dios. Y si seguimos más adelante, llegamos al fabricante de altares, Abraham. Abraham se conoce como el hombre que fabricaba altares, porque donde él iba, levantaba una especie de altar y allí adoraba al Señor. Y entonces, hermanos, Dios puso en su pueblo el espíritu, su espíritu de él, que este espíritu llevaba a reconocer a Dios como el digno de ser adorado y de ser servido. Luego vemos entonces, hermanos, que el pueblo estuvo esclavo en Egipto, 400 años allí en Egipto. Y de repente, hermanos, Dios libera a su pueblo, lo saca de ese lugar. Y en el transcurso del camino, Dios le dijo a Moisés: Moisés, me construirás un tabernáculo. En él existirá una arca. Va a estar dividido en 3 partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y allí me reuniré con mi pueblo, y allí mi pueblo me servirá. Y entonces ese tabernáculo, que era una tienda de campaña, era un lugar, hermanos, donde el pueblo se reunía para adorar, para alabar y para servirle al Señor. Le ofrecían holocaustos al Señor. Pasaron los años y ese tabernáculo se convirtió en otro tabernáculo que se llamaba el tabernáculo de David. David, hermanos, a diferencia de todos los demás, se llevó el arca para su casa, algo que estaba prohibido. Y aparte de eso, hermanos, los sacerdotes entraban una vez al año y él entraba todos los días. Y Dios no le dijo nada. Luego, más adelante, se levantaría el templo de Salomón. Y en ese lugar, Salomón dijo: Señor, ¿qué es este templo? Ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. ¿Cuánto más este templo, Señor? Pero, Señor, si desde aquí dice oráremos, tú habrías de escuchar. Y más adelante el Señor confirmó en 2 de Crónicas 7:14, cuando dijo: si mi pueblo se humillara en este lugar donde mi nombre es invocado, si oraren y se humillaren, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, moraré con ellos. El templo, el tabernáculo. Y así podríamos hablar de el tabernáculo de Zorobabel. Después hablaríamos del tabernáculo o el templo de Herodes. Le dijeron al Señor: Señor, ¿ya te diste cuenta qué templazo es el que se echó Herodes? Y el Señor le dijo: ¿saben qué, muchachos? Destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Y dijeron: pero espérate, se han tardado 42 años en levantar este templo y tú dices que en 3 días. Pero él hablaba del templo del Espíritu. Él hablaba, hermano, de otro tipo de templo que habría de resucitar el 3er día. Y a partir de allí el Señor levantaría otro templo, el cual él le llamaría mi iglesia. Mi iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, los creyentes en Cristo, se convirtieron en el tabernáculo, en el templo del Señor. Y su fundamento está en la persona de Jesucristo. La iglesia, su fundamento, su roca es Cristo nuestro Señor. 1 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dijo, versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento
y otro edifica encima. Pero mire que cada uno dice sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos amados, el fundamento, el lugar donde la iglesia puede estar firme, no tiene que ver en cuestiones de política, filosofías humanas o ideas humanas, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es su roca, Él es su fundamento. Su edificación, la edificación como el Señor edifica su iglesia, lo hace por medio de la palabra, por medio de la predicación de su palabra, a través del evangelio. Pablo dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:17. El templo, su fundamento es Cristo, su edificación es la palabra, es el evangelio. Pero también, hermanos, Dios reconoce que cada uno de los que conforman su iglesia, Dios los mira, sus miembros, y ya otro día hablaremos en un contexto de cuerpo, pero hoy estamos hablando, el contexto es el templo. Pedro dice que nosotros, la iglesia, hablando de la iglesia universal, por supuesto, se dice que cada uno de ellos hemos venido a ser piedras dentro de su templo. Capítulo 2, versículo del 4 en adelante, primera de Pedro. Así que, mis amados hermanos, es hermoso cuando un miembro de la iglesia o los que forman parte de la iglesia logran entender de que tú y yo formamos el templo del Señor y que somos una piedrita en ese templo, no para ser de estorbo, sino para edificación, porque también hay piedras de estorbo. Dice, ¿y esta piedra qué está haciendo aquí? Me está estorbando. Pero hay otras piedras, dice, no, ¿cuánto necesitaba esto para seguir construyendo? Acercándonos a Él. Pedro decía, acercándonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se nos está diciendo que Cristo es esa piedra de fundamento. Pero dice, acercándonos a Él, versículo 5. Vosotros también, como que, hermanos, piedra viva, sed edificados. ¿De qué tipo? ¿Cómo somos? ¿Cómo es la casa de Dios, hermano? Espiritual. Miren, hermanos, aquí es donde usted debe de tener mucha claridad. La iglesia del Señor es una casa espiritual. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque muchas veces se ha querido tomar a la iglesia para que participe en cosas que son mundanas, en cosas que son de los hombres, cuando se nos ha pasado por alto que la casa de Dios es espiritual, que es por Dios y para Dios, que si bien puede dar un servicio social a la comunidad, pero parte, hermanos, desde la vida de Cristo, no desde entrar al nivel social mundial. No sé si me estoy dando a comunicar. La iglesia no puede ser como un club, ni como un grupo social. No, la iglesia es espiritual, hermanos. Y usted debe de entender eso, que las razones de nuestras reuniones no son social, son espiritual. Bueno, hermano, y la que vamos a tener el sábado, pues aunque usted no lo crea, es un convivio, pero es un convivio entre aquellos que somos llamados hermanos. Y lo hacemos, hermanos, porque la palabra nos enseña que la iglesia tenía esa convivencia, ¿verdad? Entonces, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. La edificación debe de ser en un contexto espiritual. Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos está hablando, hermano, de la naturaleza y del por qué existe la iglesia. La iglesia existe para
servir a aquel que, dice la Escritura, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, la iglesia también es espiritual. Ahora bien, hermanos, el tema de hoy es que nos habla de que hemos venido a ser un lugar donde Dios habría de venir y hacer morada. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo. ¿De qué nos habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos habla que su origen, su naturaleza es totalmente divina, ajena del pecado. Entonces, hermanos, si el templo es santo, los que habitan allí también deben de ser. Y esa debe de ser nuestra lucha, porque luchamos contra el pecado, contra el egoísmo, contra el orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay en esta mañana, hermano? Contra eso luchamos. Porque ay, si usted me toca, ay, si usted me mira, ay, si usted me dice algo contrario a lo que yo creo. Puro orgullo, hermano. Y entonces, una de las grandes lecciones que el Señor nos enseñó es: sed humildes, como yo también lo soy. La iglesia comprenda esto, hermanos. Y a mí estoy recordando las palabras del hermano Miguel Núñez. Dijo el hermano Miguel Núñez: ¿hasta cuándo la iglesia, así lo dijo, hasta cuándo la iglesia va a entender que nosotros no podemos vivir ni practicar haciendo las cosas que el mundo hace? Y decía el hermano: ¿hasta cuándo va a entender la iglesia? Como quien dice: iglesia, entiende, no podemos hacer, no, tú no puedes hablar como el mundo habla. ¿Qué tal, güey? No podemos, hermano. Nosotros debemos de ser ejemplo en lo que hablamos, en lo que, cómo nos vestimos. Tú no te puedes vestir, hermano, pero es que es la moda, pero es que así se visten todos los demás. Bueno, a menos de que tú no seas de la iglesia, no hay problema, nos llevamos bien, marquemos raya. Tú no eres de la iglesia, vístete como quieras, ponte lo que tú quieras, habla como tú quieras. Pero si eres de la iglesia, se supone que tú eres llamado a reflejar el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si Dios es santo y el templo es santo, la iglesia debe de ser santa también. Ay, hermano, y usted es impecable. No, hermano, le está hablando otro pecador como tú y yo, pero estamos luchando todo y debemos de batallar. Pablo decía: yo no lo he logrado todo, pero una cosa sí hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia el llamamiento del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Quién fue el que dijo: miserable hombre de mí? ¿Quién dijo aquel cuando reconocía, hermano? El mismo Pablo. Sin embargo, no se conformaba e iba en pos del Señor. Pero sí podemos decir que la iglesia es una iglesia, hermanas, que somos la luz del mundo, sal de esta tierra, por lo tanto separados del mundo. No podemos ser del mundo, hermano, ni hacer las cosas del mundo, ni hablar como el mundo, ni actuar como el mundo, ni vestir como el mundo. No podemos, hermano. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 18. El apóstol Pablo dijo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios que viviente. Como Dios dijo: yo les dije esto, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, eclesía, por lo cual, eclesía, iglesia, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo,
y yo recibiré. ¿Qué hacemos con ese texto, hermano? ¿Lo tapamos? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Lo escondemos? ¿O decimos, Señor, danos tu gracia de ser santos como tú eres santo? Señor, ayúdanos y danos la gracia de manifestar y de reflejar a tu Hijo Jesucristo que mora en este templo. Continúa el apóstol Pablo, porque esta misma enseñanza, yo no sé por qué los editores dividieron el capítulo, porque en el capítulo 7 continúa con lo que viene diciendo el capítulo 6. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De que el Señor va a estar con nosotros. ¿Cuáles promesas? De que Él bendecirá nuestras vidas, andará entre nosotros, nos acompañará. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, entonces debemos de hacer algo. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, debe de salir de toda mezcla de lo del mundo, porque si nos mezclamos con los principios que el mundo tiene, entonces la iglesia deja de ser santa. Hermanos, es tremendo cuando la iglesia ha perdido el rumbo y comienza a vivir como que si fuera algo social, donde el pecado no se toca. Porque si se toca el pecado, el día siguiente, el domingo siguiente, el hermano o la hermana ya no va a asistir a la iglesia. Así que mejor no toco nada del pecado para que el hermano o la hermana se vaya. No, hermanos, no importa si nos quedamos solos, pero tenemos que predicar la verdad. Dios es santo y la iglesia es santa. Un día, hermanos, el Señor dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no vivirá. Y todos se escandalizaron. Y en ese momento dejaron al Señor casi solo. Todos se fueron. Dice, hasta varios de sus discípulos lo dejaron. Pero al Señor, que no le preocupaba la asistencia, al Señor que no le preocupaba quién venía y quién no iba, ¿sabe qué le dijo a los poquitos que quedaron? Bueno, ¿y ustedes por qué no se van? ¿Y ustedes? ¿Qué están esperando? Y Pedro dijo: Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¡Aleluya! Y se quedaron con él unos cuantitos, pero eran discípulos. La multitud se va, los discípulos quedan. ¿Captó eso? La multitud se va porque le gusta la corriente de este mundo, pero los discípulos se quedan. Segunda de Corintios 7:17 decía: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que la iglesia, hermanos, la iglesia ha sido santificada y por eso se entregó Cristo. Vea lo que dice el libro de Efesios, si fuera tan amable, hermanos. Efesios capítulo 5, hablando de lo que Cristo hizo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta ¿a quién, hermanos? No, debe ser al pastor. No, hermanos, la iglesia debe de estar sujeta a Cristo. Y si ese pastor está sujeto a Cristo y habla la palabra de Cristo, bueno, el Señor ha delegado lo que se llama lo que es la autoridad delegada. ¿Ha oído hablar usted acerca de la autoridad delegada?
ok, es un orden, pero realmente a quien nos sujetamos es a nuestro Señor Jesucristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero por qué lo hizo? Para santificarla. Porque su iglesia debe de ser una iglesia santa. Para santificarla, habiéndola, ¿qué dice? Purificado. La iglesia debe de ser llamada, hermanos, a purificarse, a limpiarse en la bendita sangre de Cristo y vivir para Cristo. Así que, hermanos, ¿qué es lo que le puede ofrecer Dios al mundo? ¿Sabe qué le ofrece? Sí le ofrece a Cristo, pero le muestra también como una alternativa la iglesia. La iglesia está en este mundo y está para ser sal de la tierra y luz en esta nación. Primera de Corintios, es por esa razón, hermanos, que debemos de esforzarnos en construir una iglesia santa. Porque si no, hermanos, el mundo no va a distinguir. En los Estados Unidos y en Europa están surgiendo las iglesias emergentes. Sé que algunos no saben qué significa esto, pero son iglesias que no se nota que sea una iglesia. Las reuniones las hacen en una casa, no hay púlpito, no hay... el pastor puede llegar de playera, de camiseta, de tenis. ¿Se imagina usted un día yo con unos jeans rotos aquí, hermano? Uno diría, qué buena onda la del pastor, así que ha venido a la moda. Ese es el problema. Viniste a la moda del mundo. Dios le dijo al profeta, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuándo vamos a tener esa claridad, hermanos? Que son ellos los que deben de convertirse y no nosotros a ellos. Porque si nosotros nos convertimos a ellos, ellos no van a tener ninguna diferencia. Paul Washer decía lo siguiente: si tú entretienes a la iglesia con puro show, con música y con luces y todo eso, y a los jóvenes tú los mantienes, ¿verdad?, con juegos, con entretenimientos, con diversión, entonces esa iglesia, para que no se vayan, van a tener que mantenerse haciendo lo mismo siempre. ¿Por qué? Para que no se vayan, para que vengan más. Pero ¿a qué se van a convertir? ¿A lo mismo de ellos? ¿A afirmarlo? No, hermanos. Por eso es que debemos de esforzarnos y decir, no importa, Señor, pero el que venga, que sepa a qué viene, que sabe que no vienen. Yo les decía a las iglesias emergentes, hermanos, ponen música, rock cristiano y todo tipo de música cristiana, pero a la moda. ¿Y cuál es la excusa? Es que esa es la manera como podemos condescender para que ellos entren. La pregunta es, ¿y cuando ya están adentro, cómo los vas a mantener? Con lo mismo. Y entonces diluyes de lo que el Señor te ha dado. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 dice, Pablo decía, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Pero que cada uno mire cómo dice, sobre edifica. Por lo tanto, tú debes de ser un cristiano que te esfuerces en edificar tu vida como creyente. Tu estudio de la palabra de Dios. Miren, hermanos, ¿sabe cómo era conocida la iglesia allá en los años 1500? La iglesia del libro. Así era conocida. El pueblo judío, ¿saben cómo eran conocidos? El pueblo del libro. Cuando los árabes se adueñaron de Jerusalén, de Israel, ellos respetaron. ¿Sabían ustedes que los árabes respetaron a los judíos? Saladino y toda esa gente que conquistaron la nación de Jerusalén,
Lo único que les pusieron una marca, un turbante, un pañuelo amarillo. Y decía que habían que respetarlos a ellos porque eran el pueblo del libro. Era el pueblo del libro. ¿Por qué decían que era el pueblo del libro? Porque leían y estudiaban las sagradas escrituras. Así que, hermanos amados, ¿qué debes de hacer tú? Hermano, por favor, no me vengas a abrir tu Biblia o me traigas tu celular bonito de moda y dices que estás leyendo la Biblia. No, hermano, te estás engañando. Vete a tu casa, consíguete la Biblia, consíguete comentarios, consíguete libros. Crece, profundiza en el conocimiento del Señor. Miras que hay algunos hermanos que tienen años y no se han aprendido los libros de la Biblia. No saben ni a dónde está el Apocalipsis. Y ya tienes años. Por eso es que Pablo dice, iglesia del Señor, mira cómo te sobreedificas. Crece, crece. Tú que has abandonado la lectura de la palabra, que has abandonado la vida de oración, vuelve, hermano. Recibe esta palabra y esta amonestación en el nombre del Señor, pero regresa a tu vida devocional, regresa a tu estudio, regresa a tu vida de oración, vuelve. Porque la iglesia del Señor es llamada a sobreedificarte. Los siervos están para edificar. Dios los ha puesto en su iglesia, pero a la iglesia le dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Y ya terminando, hermanos, el Señor también le da una advertencia a los que forman parte de la iglesia, y es el cuidado de cómo se conduce y cómo anda entre la iglesia. Dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Observe lo que dice allí. Si alguno destruyere el templo de Dios, dice que Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabe qué nos enseña esto? A cómo debemos de conducirnos delante de la iglesia del Señor. Muchos han usado este versículo, así es para el que se quita la vida y solamente la mirada tan cortita que solamente mira eso. Ay, sí, el que atenta contra el templo. No, hermano, el que atenta contra la iglesia provoca divisiones, provoca inestabilidad, tropiezo. Entonces el Señor nos advierte y dice que aquel que destruye el templo, dice, Dios le disciplinará, le destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, mis amados hermanos, esto quiero que en su corazón, yo siento que el Señor nos lleva a este entendimiento. Que la iglesia y nuestro Señor Jesucristo son uno solo. No debe decir, si Cristo está allá arriba en el cielo y nosotros aquí abajo. No, hermanos, el Señor mora en nosotros y está con nosotros. El Señor dijo, he aquí que donde estén 2, 3 o más reunidos en mi nombre, yo estoy allí con ellos. Así que, mi hermano, hay que interpretar bien ese texto, porque podrían reunirse 2, 3 hermanos, pero el motivo de la reunión no es Cristo. Pregunta, ¿estará Cristo ahí? No está ahí. ¿Por qué? Porque el motivo no es Cristo. Pero si hay 2 hermanos que se reúnen por causa de nuestro Señor Jesucristo, por Él y para Él y en Él, el Señor dijo, yo estoy allí con ustedes. Ustedes son la iglesia. Ay, pero solamente somos 2. El Señor no cuenta, hermanos.
Él dice, donde estén dos, yo estoy allí. Ustedes son mi iglesia. Aunque solamente sean dos o solamente sean tres. Gracias, Señor. Yo termino con este texto aquí en 1 Corintios 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. En otras palabras, hermanos, la iglesia es de Cristo, no es de los líderes. ¿Qué problema cuando la iglesia en su niñez se pone a escoger líderes y se los apropia? Y si sabe que va a llegar otro a compartir la palabra, no, pues no voy. ¿A quién prefieres? ¿A Sproul, a Sugel Michelén, a Miguel Núñez, a John Piper, a MacArthur? Y ya tienes la lista. Hermanos, seríamos amonestados por el apóstol Pablo hoy en día, cuando nos dijeran, pero ¿y quién es Sugel Michelén? ¿Pero quién es Miguel Núñez? ¿Pero quién es John Piper? ¿Pero quién es el apóstol Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Santiago? Si todos los que somos, decía él, somos colaboradores de Dios, pero la iglesia es de Cristo. Aleluya. La iglesia es del Señor. Por lo tanto, hermanos, que tu corazón sepa. Decía, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Le pertenecemos a Él, somos de Él, por Él y para Él. Vosotros, iglesia del Señor, sois el templo de nuestro Señor Jesucristo. Tú existes no para una religión, tú no existes ni siquiera para una denominación, tú existes para Cristo. Y aquel que tenga ese entendimiento, bienaventurado sea, hermano. Porque hay veces nosotros nos llenamos de muchos prejuicios. No, que viva mi religión, que la mía es la mejor. Como aquel que dijo, viva la flor, que la mía es la mejor. No, la denominación mía, esa es la correcta. Las demás son nada. Hermanos, seguiremos siendo niños si seguimos pensando de esa forma. Somos de Cristo, somos por Cristo y somos para nuestro Señor Jesucristo. La iglesia existe para Cristo. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Pongámonos de pie. Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Como quien dice, ¿ya se les olvidó? No, dice Pablo. Pablo dijo, ustedes han sido comprados por precio. Y aquí el apóstol Pablo mostró y dijo, iglesia del Señor, para esto ustedes existen. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. ¿Para qué existo como iglesia? Para glorificar a Dios. ¿Cuál es la razón de que yo exista como iglesia? Para hacerle del Señor, pertenencia del Señor. Así que, mis amados hermanos, estos días estamos recibiendo estas enseñanzas para que el Señor pueda darnos la gracia y ayudarnos a comprender qué es formar parte de la iglesia, por qué existo como iglesia, cuál es el propósito, y que Dios nos ilumine y que Él vaya añadiendo sabiduría a nuestros corazones. Padre precioso, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde. Señor, tu Espíritu es el que se encarga de darnos más allá de lo que oímos.
Señor, tu Espíritu Santo es el que nos ilumina aquello que nos has revelado en tu palabra. Por lo tanto, Señor, lo que se haya dicho desde este lugar, sea tu Espíritu Santo el que asiente esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a saber, conocer y entender qué es tu iglesia. ¿Qué es tu iglesia? Y lo otro, Señor, cómo mi vida puede participar de esta bendición que tú nos has dado como tu iglesia. Señor, danos la gracia de ser entendidos y de comprender que los que son de la iglesia han sido comprados, pero para glorificar el nombre de Dios. Que su cuerpo, su alma y su espíritu existen para dar gloria y honra al nombre del Señor. Padre, que en esta mañana hayan vidas que anhelen, deseen como iglesia glorificar tu nombre. Será evidencia de que forman parte de tu cuerpo, porque para eso nos hiciste, para alabanza y gloria de tu nombre. Tú nos creaste con ese propósito, Señor.